15:06 en toda la República Argentina y estamos con el señor Willy Quirós, esta vez para hablar de las elecciones en los Estados Unidos. Así es, para dar un pantallazo del panorama internacional y por qué interesan las elecciones en Estados Unidos. Dani, en primer lugar decirte que se definió oficialmente como a Joe Biden como el candidato del Partido Demócrata justamente de estas elecciones de Estados Unidos, porque se está llevando a cabo la convención demócrata que va a terminar este jueves justamente con el discurso del candidato oficial. Joe Biden, que fue vice de Barack Obama durante 8 años, representa, como te decía, el Partido Demócrata, que es quizás conocido por el partido de izquierda, aunque eso en realidad en los papeles no están así. Por parte del Partido Republicano está Donald Trump, se van a enfrentar, como te decía, siempre es el primer martes de noviembre, en este caso cae 3 de noviembre, y la novedad, o digamos lo que hay que entender de las elecciones en Estados Unidos, es que es una votación indirecta, es decir, uno vota electores, no vota directamente al candidato, uno vota electores y esos electores son los que van a determinar o van a votar finalmente por el candidato. Son 538 electores y digamos obviamente el que tenga la mayoría de los electores es el ganador. Claro. Y lo que se hace también en la mayoría de los estados, menos en 2, que son Nebraska y Maine, es que el que obtiene la mitad más 1, es decir, la mayoría, se lleva todos los electores para votar al candidato en cuestión. Por ejemplo, California tiene 55 electores. Si lográs la mitad más 1, te llevas los 55 electores para votar justamente por el candidato correspondiente. Con lo cual, no es que, salvo estos 2 estados que yo te decía, no es que se divide como puede ser acá, no sé, la provincia de Córdoba tiene 45 votos uno, 55 votos el otro. No, acá si tenés la mitad más 1, te llevas todos los electores y cada estado tiene, según digamos la población y lo grande que sea el estado, lo representativo que sea el estado en Estados Unidos, tiene una determinada cantidad de electores. Por ejemplo, como te decía, California es el que más tiene, 55, 29 Nueva York, 29 Florida y en total son 538 electores. Necesitas la mayoría de esos electores para resultar entonces proclamado presidente, Dani. Perfecto, y ahí lo estábamos viendo al candidato. Generalmente, bueno, esto lo vamos a estar hablando un ratito, ¿no? Pero los segundos mandatos suelen ser ganados por quien estaba ya en el poder. Suele pasar, pero bueno, ya que mencionas esto, una particularidad de lo que puede pasar es que Biden, en caso de ser, digamos, proclamado presidente, podría ser el presidente con más edad en la historia de Estados Unidos. Podría ser proclamado con 78 años. Y Donald Trump ahí, 74 años, pero en caso de que Biden resulte candidato sería el más longevo, por así decirle, de la historia de Estados Unidos. Muy bien, y para hablar de esto vamos a hablar con alguien que sabe, con un politólogo, que ellos saben, señor. Exactamente. Bueno, estamos con Leandro Querido, politólogo y director de la ONG Transparencia Electoral. Hola Leandro, buenas tardes, Willy y Daniel te saludan. Hola, un gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, viste que siempre las elecciones en los Estados Unidos atraen la atención mundial. Y estas de este año, estamos a 3 meses aproximadamente, más o menos. Sí, a 70 y pico de días, ¿no? Sí. Exactamente, 70 y pico de días en un contexto mundial muy particular. ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica? Bueno, nosotros estuvimos presentes en las elecciones del 2016 con una misión de observación electoral, de transparencia electoral, éramos como 50 personas, realmente una experiencia inolvidable, porque se trata de un sistema electoral muy particular relacionado con el federalismo descentralizado extremo, ¿no? Digo, en el continente tenemos muy pocos países realmente federales, es el caso de México, el caso de Brasil, el caso de la Argentina, pero el de Estados Unidos representa, sin lugar a dudas, el ejemplo más radicalizado de federalismo, porque los 50 estados definen sus reglas electorales de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a su autonomía, pero además estamos hablando de 3.000 condados, ¿no? Es decir, 3.000 condados que también a su vez dentro de esos estados definen sus propias reglas electorales. Por lo tanto, estamos ante un mundo, un universo que a veces resulta difícil hablar de un sistema electoral en Estados Unidos, ¿no? Digo, realmente son muchos los ejemplos, inclusive esto se traduce también
en la cuestión del instrumento de votación. Algunos estados tienen voto manual, otros tienen voto electrónico, otros tienen voto anticipado, otros tienen votos por correo. Por lo tanto, bueno, es una situación bastante interesante, y esta suerte de caos virtuoso lleva también a la concentración. Digo, está la complejidad, que no es casualidad que haya solo dos partidos políticos y distintas tendencias ideológicas, distintos intereses traten de participar de estos dos grandes partidos. Aunque como dato de color, podemos decir que en las elecciones de Estados Unidos no solo está la fórmula de Donald Trump, Mike Pence, o la de Joe Biden con Kamala Harris, que es una ex fiscal de California de 55 años, sino que también hay otras candidaturas como la del Partido Libertario o la del Partido Verde, pero son, claro, expresiones que prácticamente se tornan sin ningún tipo de posibilidad competitiva. Y un detalle interesante es que en las elecciones de Estados Unidos tenemos tres tipos de estados, ¿no? El primer grupo son los bastiones demócratas. Hay estados en donde gobierna el Partido Demócrata desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es California, que cuenta con 55 delegados. Sí. Después tenemos los bastiones republicanos, que están generalmente en el centro del país. Y ahora hay que poner la atención en los estados pendulares, ¿no? Que son 14, que muestran cierta los dudosos, competitividad. Digamos. Exacto, los dudosos, y son los que tienen cierta competitividad y hoy podrían definir la elección. Estamos hablando de estados como Texas, que tiene 38 delegados, Florida, que tiene 29, Virginia, Michigan, Pensilvania, Ohio. Y atención, porque en esos 14 estados, en 10, en las elecciones de 2016 se impuso Trump. Y según algunas encuestas, ahora esto se podría revertir. De esos 14 estados, en 10 podría ganar Biden. Claro. Con esto igualmente, porque las encuestas de la elección 2016 fallaron todas, sin distinción, salvo la de Los Angeles Times. Y hoy las encuestas le dan una diferencia a favor a Biden, pero esto hay que tomarlo con pinzas. Claro. Inclusive la última encuesta de CNN achica la diferencia. Estamos hablando de Biden con un 50% y Trump con un 46%. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque como recién decían ustedes en la introducción, no importa el número de votos que ganás, es menos importante eso que el lugar en donde ganás. Entonces, totalmente. Leandro. Sí. Sí, recién explicabas que hay 14 estados denominados pendulares, que digamos son estados que no han definido o históricamente van de un lado al otro. Esos 14 estados definen cuántos electores más o menos, cerca de 200. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que se necesitan 270 electores de los 538 más o menos, 200 todavía están en duda. Claro, bueno, sí, exacto. Lo que pasa que el contexto es bastante llamativo, ¿no? Porque tenemos dos situaciones. Por un lado, el nivel de polarización, como nunca antes visto. En la elección anterior hubo polarización, pero Donald Trump era un candidato que competía, no era el presidente que iba por la reelección. Claro. Por lo tanto, la situación de polarización ahora es más aguda. Y después tenemos un escenario de pandemia, ¿no? El COVID-19 ha impactado muy duramente en Estados Unidos, que es una sociedad muy abierta, muy federal, muy democrática, y evidentemente no se pudieron tomar medidas centralizadas de carácter de bioseguridad o de seguridad sanitaria. Entonces, hay algunos estados que están pagando muy caro esta situación. Y habrá que ver entonces cómo todo esto puede llegar a impactar en un proceso electoral. Recordemos que en las elecciones de 2016 Donald Trump era un candidato, un outsider que no tenía ninguna chance de ganar, y a medida que iba pasando la primaria republicana
se iba comiendo como el Pac-Man a todos sus Y competidores. se iban ¿no? sorprendiendo, exactamente. Sí, nadie lo esperaba. Totalmente. Lo que te quería preguntar, Leandro, va referido al tema de los colegios electorales. ¿Qué opinión te merece este formato de votación que en su momento se hizo también en Argentina? Esto de que sea una votación indirecta. Digamos, ventajas y desventajas de este sistema para vos. Bueno, es interesante la pregunta porque tiene que ver con el origen de Estados Unidos, la necesidad de contener a los sectores populares que tenían que adaptarse a una cultura democrática. Entonces estaba la idea de los pesos y contrapesos, los frenos y demás, los frenos institucionales. El colegio electoral venía a resolver esta situación, ¿no? Entonces, el voto popular es una situación que se ha dado en el 2000, que fueron ustedes, con la elección Bush-Gore, donde Gore obtiene un puñado de votos más a partir de una elección muy complicada como fue la del estado de Florida, que terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y después viene el caso más reciente de la última elección, en donde Hillary Clinton también le sacó, ahí sí, una gran diferencia a Donald Trump, y sin embargo Trump obtuvo bastante más delegados. Además, los delegados tienen cierta autonomía, ¿no? Es decir, hay toda una situación donde a través de las primarias los candidatos se van formando. Después los delegados en el colegio electoral tienen mucha autonomía. Inclusive podrían elegir a un candidato que no haya sido electo en ninguna de las primarias. Sí, por ¿no? fuera de estos dos principales, tal cual. Exacto, entonces es una situación que vos recién describías el perfil del competidor de Trump, Biden, que es un hombre muy grande, de edad muy avanzada. Hay que se pregunta si en realidad están votando los demócratas o los opositores a Trump a una vicepresidente y no presidente. Entonces, en este contexto podría aparecer un cisne negro en cualquier momento, y esa situación excepcional tranquilamente podría canalizarse a través de una negociación en el marco del colegio electoral, ¿no? Y después un dato muy interesante que vos lo marcaste al principio, y tiene que ver con esta particularidad donde el que gana por un voto en un estado se lleva la totalidad, se lleva todo, sí, de estados. Imaginemos nosotros, yo les pongo siempre el ejemplo cuando doy clases con estos temas, el ejemplo de 2008 en California hubo 10 millones de votos, 6 millones se los llevó Obama, 4 millones se los llevó McCain. Ahora, los 4 millones de McCain en California se perdieron, no tuvieron ni tipo de representación. Esto se reproduce en la mayoría de los estados y genera una serie de desequilibrios democráticos, temas que fueron inclusive planteados por la FEC, que es la Federal Electoral Commission, que es una comisión de asistencia federal inclusive, para tratar de homologar, ¿no?, algunos criterios democráticos relacionados con los sistemas electorales. Bueno, esta comisión de asistencia federal electoral fracasó rotundamente porque los estados en Estados Unidos obviamente no quieren ceder ningún tipo de poder. Sí, Leandro, para ir cerrando, ¿cuál crees, digamos, dentro de esta lógica de que hay estados que cantan su voto, por decirlo de alguna manera, o votan históricamente de una determinada manera? En este caso, ¿cuál crees vos que es el estado clave a tener en cuenta que va a definir una elección, digamos, teniendo en cuenta, valga la redundancia, esto que te digo, que hay estados que ya se sabe cómo van a votar? Bueno, me parece que hay que ver la elección de Texas, hay que concentrarse allí, y en la del estado de Florida, ¿no? Que son, me parece, dos estados muy potentes en materia de delegados, y que según las encuestas el voto está bastante, la elección está bastante cerrada, ¿no? Me parece que ahí Donald Trump está apostando a la mayoría silenciosa, ¿no? A partir de todos los problemas que hubo en Estados Unidos con el tema de George Floyd, bueno, las protestas sociales y demás, sí.
Claro, las protestas sociales, hay algunos grupos muy radicalizados. Donald Trump está tratando de asociar estos grupos radicalizados con el ala de izquierda del Partido Demócrata. En Brooklyn hubo problemas, en Portland hubo problemas. Bueno, habrá que ver si esa mayoría silenciosa a la que apela Trump efectivamente se hace presente en el momento de votación. Y no hay que olvidar el tremendo conflicto que hay en Estados Unidos con relación al correo, al voto postal. Sí. En el marco de la era COVID-19, mucha gente tiene miedo de ir a votar, quiere votar por correo, podrían votar entre 80 y 100 millones de electores por correo, y el sistema no está preparado para asumir esto. Lo ha planteado Trump, pero también lo ha dicho el correo, y esto genera mucha incertidumbre y atención porque en un escenario muy complicado, impugnar los votos de un Estado podrían inclusive impactar en el proceso general y terminar en la Corte, ¿no? Veremos qué pasa. Estamos a 70 y pico de días, como nos dijo Leandro, pero bueno, veremos qué pasa realmente. Hay mucho agua por correr bajo el puente todavía. Muchísimas gracias, Leandro, por este análisis. Seguramente te volveremos a requerir porque es un tema que nos incumbe, aunque no queramos, a todos. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables, gracias. Muy bien. ¿Tiene definido el voto usted? Yo tengo definido, por Hillary, ¿o no va? No va Hillary, pero por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. A ver si conoce esta música, si le remite a algo. Música.